muchas de las veces traducir lo que otro hermano dijo y tratar de decirlo tal cual es un poco complicado, pero espero en el Señor poder hacer ese trabajo. También quiero dejar enfáticamente claro, nunca he dicho, no lo diré, porque no es lo que dice la Biblia, que la iglesia del Señor comenzó aquí en Estados Unidos, ni por Barton W. Stone, ni por Alejandro y Thomas Campbell, ni por Elias Smith. Es como cuando nosotros vamos, la Biblia declara que la iglesia empezó en Jerusalén en el año 33 después de Cristo, en el día de Pentecostés. Ahí, en el libro de los Hechos capítulo 2, con la llegada del Espíritu Santo, con el bautismo de la promesa para ellos, ahí inició la iglesia cuando se predicó el primer sermón evangélico y más de 3,000 almas fueron agregadas a la iglesia. Ahí dio inicio la iglesia. La secuencia del pensamiento que estamos trayendo es cómo llega el evangelio a los Estados Unidos y cómo va a pasar a nuestros países. Es cierto que tanto Barton W. Stone como Tomás y Alejandro Campbell estaban inmiscuidos grandemente en las denominaciones. Sin embargo, ya personas anteriores a ellos y ellos mismos comenzaban a descubrir en la Biblia que esto no era correcto, que cualquier autoridad, nexo, sínodo, concilio, junta, presbiterio que el hombre agregara a la autoridad establecida por Dios, que es Jesucristo únicamente, convertía en una secta o denominación a tal grupo. Por lo tanto, estos hombres comienzan a desligarse de esas ideas. Y gracias al favor de nuestro Dios, cuando hubo esa oportunidad de salir huyendo para poder criticar o salirse entonces de las iglesias denominacionales opresoras de su tiempo, llámese catolicismo romano, metodismo, presbiteriano, anglicano, no importa cuál era. Los hombres comienzan a desligarse de esas presiones y leyendo en la Biblia encuentran lo que tiene que hacerse, como Elias Smith cuando gritó de alegría al descubrir en Hechos 11:26 que el nombre de los discípulos del Señor era solamente cristianos sin apellidos, no cristianos bautistas, no cristianos metodistas, no cristianos testigos, no cristianos mormones, no cristianos presbiterianos, anglicanos, católicos, solamente cristianos. Esto es lo que estamos viendo y quiero enfatizar una vez más esta verdad. Entonces, en una sola palabra, durante esta semana podemos verlo de una manera sintetizada y haré después 10 preguntas para considerarlas juntos en este audio. Pero durante principios del siglo XIX, estamos de acuerdo por lo que hemos visto que se desarrollaron muchas corrientes independientes de restauración, tanto en Europa, en Escocia, Inglaterra, como en América, cuando la gente comenzó a emigrar en busca de libertad física y religiosa a este nuevo continente. Tomás y Alejandro Campbell emigraron a Estados Unidos y continuaron desarrollando y persiguiendo sus ideas de autoridad bíblica y al cristianismo simple, sin corrupción, hecho por el hombre. Aquellos que estaban de acuerdo con la denuncia de Campbell de los abusos denominacionales y que estaban decididos a ser cristianos solamente y rechazar los credos humanos, confesiones, sínodos y otros extraños extrabíblicos de la autoridad, fueron etiquetados burlonamente como los campbellistas. Los campbellistas. Los Campbell no tenían la intención de iniciar otra denominación bajo el nombre de Iglesia de Cristo. Más bien fue todo lo contrario. Estaban asqueados y angustiados por el sectarismo de su época, que estaba plagado de jerarquías denominacionales
y su único deseo era ajustarse a los patrones y leyes divinas a expensas de las innovaciones del hombre. No podemos decir, hermanos, que porque salieron del presbiterianismo somos nosotros procedentes de los presbiterianos, porque los presbiterianos siguen dando presbiterianos. Nosotros somos cristianos porque hemos obedecido, hermanos, la palabra del Señor tal y cual fue. Estamos viendo los inicios de la llegada del evangelio a nuestro continente. Eso es lo único que estamos viendo. Pero la iglesia del Señor siempre ha existido, nunca ha sido derrotada. Cristo ha prometido y aquí estamos nosotros hasta el día de hoy. La sabiduría de Dios es extensa e inmensamente, hermanos, grande e incomprensible muchas veces para nosotros. Así que confiando en la sabiduría y en la misericordia de Dios, estos son solamente inicios del cristianismo llegando a los Estados Unidos, un poco embarrado con denominaciones, pero gracias a Dios con personas que estaban lúcidas y hambrientas de la verdadera palabra del Señor, el maná espiritual que alimenta el alma del oyente que busca, hermanos, equitativamente y genuinamente la palabra de Dios. Aquí le comparto 10 preguntas y usted las puede contestar, hermanos, mientras estamos hablando. Nos quedan algunos minutitos todavía. ¿Qué texto recuerda? ¿Fue el que impactó a Elias Smith? Lo vimos en uno de los primeros programas. Si no lo recuerda, le ayudaré. Hechos 11:26 dice: y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Cuando Elias Smith escuchó y vio eso, gritó de alegría, hermanos, por haber encontrado en la Biblia el divino nombre que los hijos de Dios deberían de ser. ¿Por qué? Porque somos seguidores de Cristo. La pregunta número 2, ¿cuál era la original afiliación religiosa del señor Barton W. Stone? ¿Lo recuerdan? ¿A qué denominación pertenecía? Si no lo recuerdan, él venía de la religión presbiteriana. ¿Sí? Él era uno de los presbiterianos, pero no estaba ya para nada de acuerdo. Tenía problemas, no podía dormir el hombre con la doctrina que ellos predicaban, doctrina calvinista, por supuesto. Pregunta número 3, ¿por qué Stone concluyó que no estaban predicando el evangelio como lo hicieron los apóstoles? ¿Recuerda cuando vimos eso? Él le llamaba que no podía ofrecer ¿qué cosa? Alivio a los dolientes, decía él. Sí, con la predicación calvinista no podía ofrecer descanso al pecador que hubiera sido marginado, predestinado o elegido por Dios para perderse. Por más que quería, dice, ¿cómo le hago? Si es cierto la teoría calvinista de que uno viene elegido para salvarse y otros para perderse, ¿cómo le hago para traerles descanso a estos dolientes? Algo está mal. Por supuesto, Barton Stone, todo estaba mal. Y por eso, hermanos, él no podía encontrar algún tipo de conocimiento bíblico en la doctrina calvinista. Pregunta número 4. ¿Cuál era el presbiterio? ¿Cuál fue el presbiterio de Springfield? ¿Y por qué desapareció? Bueno, si no lo recuerdan, este presbiterio, hermanos, estaba compuesto por Barton W. Stone y sus seguidores, pero tenían las mismas tendencias denominacionales. Y la razón que murió es porque al año siguiente se dieron cuenta que eran totalmente sectarios y que lo que estaban haciendo eran hacer lo mismo, pero bajo el nombre de ellos. Así que desistieron de ese tipo de concilio, del presbiterio. Pregunta número 5. ¿Cuándo y por qué Tomás Campbell, Tomás, no Alejandro, fue expulsado del presbiterio de Chartiers? ¿Recuerda? Este es el padre de Alejandro Campbell.
Bueno, si no lo recuerda, le ayudo. Fue expulsado en septiembre de 1808 por no estar de acuerdo con la doctrina presbiteriana que entre ellos existía. Así que fue expulsado. Pregunta número 6. ¿Quién fue o qué fue la declaración y el discurso que pronunció obviamente Campbell y por qué es importante? Bueno, Tomás escribió su famosa declaración y su discurso en agosto y septiembre de 1809 para explicar la naturaleza de acciones. Decía él, estos hombres, los que estaban con él, están saliendo de la oscuridad del partidismo, avanzando hacia la luz gloriosa de la verdad revelada, y aunque nos tambaleamos por un momento para orientarnos, seguimos adelante. Tomás y Alejandro Campbell se alistaron juntos en la batalla para renunciar a toda autoridad religiosa creada por el hombre y abandonar todas las prácticas que no se basaran en las escrituras sagradas. Por eso fue tan importante ese discurso y esa declaración de Tomás Campbell. Pregunta número 7. ¿Quiénes fueron originalmente conocidos como los bautistas reformados? Si no recuerda, fueron los seguidores de Alejandro Campbell. Se querían llamar así, los bautistas reformados. ¿Verdadero o falso? Pregunta número 8. ¿El señor Barton W. Stone fue más racional y lógico en su enfoque de las escrituras que Campbell? Bueno, quizá no enfaticé mucho eso, pero le ayudaré. No es falso, eso es falso, perdón. Campbell y sus seguidores eran más analíticos, eran más lógicos y enfocados en las escrituras y en la organización. Pregunta número 9, ¿verdadero o falso? Campbell enfatizó más la estructura externa del cristianismo, mientras que Stone enfatizó más la dimensión espiritual interna de la fe. Verdadero. Mientras que la reforma de Campbell fue principalmente racional, enfocándose en las formas y estructuras del cristianismo primitivo. La reforma de Stone estaba principalmente dirigida a la ética y a la espiritualidad, enfocándose en la piedad interna y en la santidad externa. Y por último, le dejo con esta pregunta. Discútalo usted. ¿Cómo respondería a la afirmación de que usted es simplemente un campbellista, un miembro de una denominación iniciada por Alejandro Campbell? ¿Estaría de acuerdo usted en llamarse un campbellista? Se lo dejo en mente. Creo que sé la respuesta, pero pueden mandarme su respuesta cuando la tengan. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su atención.